Libertad, gracias. Buenos días, Hare Krishna. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bien, Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Pues de nuevo es un gusto estar con ustedes. Voy a compartirles una presentación. Em, bueno, hoy tenemos unos versos muy importantes en el Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam. Bueno, vamos a empezar a recitar primero la invocación, o como yo les había mencionado, que esta es un mantra de apreciación, de agradecimiento hacia la divinidad, hacia Krishna. Entonces vamos a recitarlo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dentro de el aspecto teológico que hay en el Srimad Bhagavatam y en general en los Vedas, en la cultura védica, Srimad Bhagavatam se refiere a una persona, a un concepto de la divinidad. Bhagavat, hay este concepto de Bhagavan, de Dios. Dentro de las escrituras védicas se menciona que nosotros tenemos tres aspectos de cómo nos relacionamos con la divinidad. Uno de ellos es el más común, es el aspecto impersonal de Dios, es decir, cuando Él, o bueno, nosotros tenemos una relación que no es muy clara, no hay algo muy claro, solamente lo tenemos en un concepto de que es una energía que está impregnando todo, que nos está llenando y sosteniendo todo este universo. Después está el aspecto Paramatma, que es el aspecto localizado de la divinidad, donde se entiende que Dios está dentro de nosotros. Hay un verso del Bhagavad Gita donde Prabhupada dice que en este cuerpo hay dos almas. Uno es la superalma, Paramatma, eso significa superalma, y estamos nosotros, el alma individual, Jiva Atma. Así que este concepto de Paramatma es que Dios está dentro de nuestro corazón, sin embargo, en nuestra relación que hay con ese aspecto de la divinidad, tal vez no es algo tan cercano, ¿no? Porque muchos estamos trabajando tal vez para fomentar esa parte de la espiritualidad dentro de nosotros, y está el aspecto Bhagavan, el aspecto donde uno conoce aspectos muy íntimos de Dios, ¿no? Como su nombre. De hecho, cuando nosotros llamamos a Dios es un nombre genérico. Es algo como cuando nosotros llamamos a nuestro papá, ¿no? Nuestro padre tiene un nombre, y la palabra Dios es algo genérico. Pero cuando uno ya tiene una relación con esa persona, en este caso con Dios, eh, se entiende que Él tiene actividades, que tiene un nombre, que tiene todo aquello que nosotros también tenemos. Así que ese es el aspecto Bhagavan, entender que Dios también es una persona, no como nosotros ahora, sino que Krishna es diferente. Así que Srimad Bhagavatam también se refiere, bueno, Srimad es una palabra en sánscrito que se refiere a algo hermoso, en forma espiritual. Así que Srimad o Shri
o Srila, ¿no? Como seguramente han escuchado cómo se refieren a nuestro maestro espiritual que trajo todos estos libros como Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. Eso quiere decir hermoso. Y así que Srimad, Shri, Srimati, Srila, se refieren a alguien que es hermoso. En este caso, Srimad Bhagavatam se refiere a las hermosas narraciones de Krishna. Pero cuando hablamos acerca de Krishna, no solamente nos referimos a él como persona, sino también, como decíamos, a sus actividades, y dentro de esas actividades también están otras personas. Por lo tanto, esta Srimad Bhagavatam tiene que ver con Dios, pero también con sus devotos, es decir, con las personas cercanas a él. Así que hoy tenemos realmente algo muy, muy importante, algo que de hecho Prabhupada, Srila Prabhupada, hizo un libro específicamente acerca de estos versos, bueno, de estos versos y de otros que se llaman La Reina Kunti. Es un libro que ustedes pueden buscar y está disponible, y hablan acerca de un tema muy importante dentro de el aspecto espiritual. En este caso yo eh, titulé esta parte, pues es espiritual, porque vamos a tratar de entender un poco desde la cuestión más literaria. Primero vamos a tomar muy poquito tiempo en esta ocasión. En otras ocasiones estuve explicando muchas cosas acerca de los temas en relación un día vimos acerca de la felicidad, después otra vez acerca del aspecto antropológico del sánscrito. En esta ocasión en realidad me quiero enfocar más a analizar por qué ese aspecto de la poesía espiritual. Entonces, eh, si quieren ustedes ayudarme, solamente una persona me puede ayudar a leer todos los textos que vamos a analizar hoy. Si alguien quiere, leemos todos completos. ¿Alguien se anima? De los que estamos despiertos o de los que están despiertos. ¿Alguien quiere? Yo puedo ayudar. Gracias, Marco, gracias. Sí, por favor. Listo. Las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Parikshit. Texto 37. Oh mi Señor, tú mismo has ejecutado todos los deberes. Nos dejas hoy, pese a que estamos dependiendo de tu misericordia y no tenemos a nadie más que nos proteja, ahora que todos los reyes están enemistados con nosotros. Texto 38. Así como el nombre y la fama de un cuerpo en particular se terminan con la desaparición del espíritu viviente, de igual manera, si tú no nos miras, toda nuestra fama y actividades, junto con los Pandavas y Yadus, se terminarán de inmediato. Un segundo. Listo. 39. Oh Gadadhar, Krishna, a nuestro reino lo marcan ahora las impresiones de tus pies, y por eso luce hermoso, pero cuando tú te vayas, dejará de verse así. 40. Todas estas ciudades y aldeas están floreciendo en todos los aspectos, porque hay hierbas y granos en abundancia. Los árboles están llenos de frutas, los ríos están fluyendo, las colinas están llenas de minerales y los océanos están llenos de riquezas. Y todo esto se debe a que tú les has lanzado una mirada. Un segundo. Ahí está. Listo. 41. Oh Señor del universo, alma del universo, oh personalidad de la forma del universo, por favor, corta pues el lazo del afecto que siento por mis parientes, los Pándavas, y los no sé pronunciarlo.
Brisnis. Ajá. 42. Oh Señor de Madhu, así como el Ganges fluye siempre hacia el mar sin obstáculos, que mi atracción se dirija constantemente hacia ti, sin que se desvíe hacia nadie más. 43. Oh Krishna, oh amigo de Arjuna, oh tú el principal entre los descendientes de Vrishni, tú eres el destructor de aquellos partidos políticos que son elementos perturbadores en esta tierra. Tu valentía nunca se deteriora. Tú eres el propietario de la morada trascendental, y tú desciendes para aliviar las aflicciones de las vacas, los brahmanas y los devotos. Tú posees todos los poderes místicos, y tú eres el preceptor del universo entero. Tú eres el todopoderoso Dios, y a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. 44. Sutta Goswami dijo, el Señor, oyendo así las oraciones de Kunti Devi, compuestas con palabras electas para la glorificación de él, sonrió dulcemente. Esa sonrisa era tan hechicera como su poder místico. Muchas gracias, Marco. Gracias, gracias. Como mencionaba, son textos que son muy importantes para poder entender algunas cosas que voy a tomar dos textos, que es el 43, pero antes de eso, bueno, esta cuestión de la poesía espiritual, como está titulado hoy, dentro del aspecto literario, hay varias ramas. Dentro de ellas está la poesía. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esta situación de la poesía. Por ahí, pues hay mucha gente importante dentro de esto. Y antiguamente la poesía estaba seccionada en tres partes. Estaba el aspecto lírico, el aspecto épico y la dramática. Después, a través del tiempo, hubo otras divisiones donde se entendía que la expresión del ser humano a través de la poesía también tenía otros elementos, que los previos tenían que ver con el aspecto lírico, era la experiencia propia de la persona, la épica era narrar situaciones del entorno con palabras poéticas, y la dramática pues tenía que ver incluso muchas veces con los aspectos del teatro y todo eso. En esta situación de la poesía. Después también se entendió que había muchos más elementos dentro del ser humano que podían expresarse a través de la poesía. También empezaron a haber situaciones donde las personas querían enseñar a través de la poesía elementos filosóficos, y surgió la metáfora a través también de la poesía, también un aspecto surrealista de la poesía, y los que ya conocemos, que es el aspecto del amor, y los otros que ya mencionábamos, aparte de la poesía épica, de la poesía dramática lírica, pero también surgió otro elemento que estos personas que se dedican a analizar la literatura entendieron que había muchas personas dentro de la historia del ser humano que tenían una relación con Dios y que a través de eso tenían mucha inspiración, así que ellos clasificaron otra rama de la poesía como la poesía mística. Y es lo que hoy estamos analizando. En un sentido, hoy estamos hablando o escuchando acerca de esta poesía mística que, bueno, en el aspecto de la filosofía, lo místico se refiere a todo lo metafísico, porque no se puede entender, no hay una clasificación real de lo espiritual, sino para ellos es metafísico o es místico,
que en realidad hay una separación entre esos aspectos hablando de la filosofía. Pero bueno, hoy no nos vamos a meter tanto en eso porque son cosas así muy amplias. A lo que voy es que nosotros podemos entender que hay poesía espiritual y la reina Kunti, todo este capítulo primero se habló acerca de la salvación de Parikshit Maharaj, de cómo él fue salvado por Krishna. Y ahora estamos escuchando en algunos versos la poesía espiritual de la reina Kunti, que no es una poesía clasificada en un entendimiento de lo que comúnmente conocemos como la poesía, ¿no? Nosotros tenemos mucho esa relación entre el ser humano y la poesía como aspectos muy melosos, como aspectos también dramáticos, pero en este caso hay un elemento muy importante que la reina Kunti está mostrando, que es un sentimiento de, voy a poner esta palabra que tal vez, de rendición. ¿Se entiende? ¿Se entiende la palabra rendición? De despojo, de la persona, de su, de su felicidad, de sus angustias, de sus sentimientos, entregándolos a la divinidad. Básicamente, ese es el sentido de lo que está hablando la reina Kunti. Ya hemos escuchado cómo en el texto 43 ella se refiere a Krishna como el amigo de Arjuna. Entonces también se refiere a él como, oh tú el principal entre los descendientes de Vrishni. Tú eres el destructor de aquellos partidos políticos que son elementos perturbadores en la tierra. Y bueno, después ahí habla acerca de que él es valiente, que tú eres el propietario de la morada trascendental, es decir, del mundo espiritual. Tú alivias las aflicciones, bueno, de las vacas, de los brahmanas. Dentro de la cultura védica es muy importante la cultura brahmínica, o las personas sabias e intelectuales. Y bueno, vamos a analizar solo un poco de algunos textos. Y habla acerca que tú eres el todopoderoso Dios o la persona suprema, ¿no? Entonces, el sánscrito realmente a veces uno puede descubrir muchísimas cosas que hay detrás de todos estos elementos que Prabhupada también toca, y estuve escuchando algunas clases de Prabhupada de algunos años. Él tiene dos clases, una que dio en Mayapur y otra en Los Ángeles, bueno, en la India y en Los Ángeles, y habla de algo bastante interesante en relación al análisis de los textos, y es que, bueno, aquí en el texto, si nosotros analizamos, hay Sri Krishna, ¿no? Sri Krishna, Krishna Saka. Y después está Vrishni y Rishabhani. Prabhupada, bueno, acá Prabhupada está traduciendo la palabra como Rishabha, o el principal. Pero Rishabha también tiene otra connotación que tiene que ver con una persona perfecta. Entonces, realmente, por eso tiene que ver mucho con esta cuestión poética, porque Prabhupada da diferentes entendimientos de acuerdo al tipo de persona. Él en una clase estaba hablando acerca de esto, que en realidad Krishna es... Kunti estaba expresando un sentimiento muy, muy interno, ¿no? Porque hay a la vez una situación de expresar una emoción, pero al mismo tiempo expresar una situación de apreciación más allá de los aspectos externos, tal vez, que nosotros podríamos ver. Así que, bueno, también Prabhupada habla acerca de ese aspecto muy interesante,
que tiene que ver con la situación de la poesía. Entonces, las primeras palabras, Sri Krishna, Krishna Saka. Prabhupada ahí en esta clase mencionaba que cuando la reina Kunti menciona estas 2 veces Krishna, no es algo que es equivocado, sino que en realidad ella está teniendo un sentimiento de demasiado amor que tiene esa intensidad por estar glorificando a Krishna. Así que ella está teniendo esa sensación de amor hacia él y repite 2 veces Krishna. Y por una se entiende este aspecto de Krishna como la persona suprema, pero ella está viendo también la relación que ella tiene de parentesco con Krishna para poder expresar de una manera personal sus sentimientos, porque nosotros tenemos a Dios en una situación, digamos, de supremacía, pero para poder relacionarse con Dios de una manera más personal, uno tiene que desarrollar un sentimiento de familiaridad o de un tipo de relación interpersonal, ya sea como amigo, ¿no? Como padre, como hijo, incluso como esposo, o una situación sí, de pareja, básicamente. Y también, si mal no recuerdo, hay uno no me acuerdo quién era, pero hay dentro de la literatura que hay toda esta cuestión del judeocristianismo, hay una persona que también hacía mucha poesía que tenía que ver en este sentido. Y es que no me acuerdo ahora el nombre, se me fue. Pero él también mencionaba algo así en relación a la cercanía que tenía con Dios y sus diferentes aspectos. Él decía que él daba un beso a los pies de Dios, ¿no? Él daba un beso a la mano de Dios y él daba un beso a la boca de Dios. Y eso hace referencia a esta poesía que tal vez para nosotros es como, o sea, ¿cómo uno va a dar un beso en la boca de Dios, ¿no? Pero eso hace referencia a los diferentes niveles que hay en esa relación con Dios, con Krishna, ¿no? Lógico, se entiende que esta parte de darle un beso a los pies de Dios es verlo de una manera muy suprema, ¿no? Donde uno se rinde de una manera, en ese sentido, muy de superioridad, que es un tipo de relación con Dios, pero que no tiene tanto una cercanía, sino como cuando él menciona el beso en la mano, ya hay una fraternidad, una relación un poco más cercana. ¿Y qué decir cuando habla acerca del beso en la boca, ¿no? Hay un sentimiento de muchísima posesión y no tanto posesión en el sentido romántico, o bueno, ojalá y fuera romántico, en el sentido que nosotros tenemos a veces con la pareja de posesión, ¿no? De ese sentimiento de posesión. En realidad, ese sentimiento tiene que ver con el servicio a la otra persona, eh, sin esperar nada a cambio, pero incluso esperando que esa persona tenga una felicidad, incluso sin estar con nosotros. Ese es algo así, muy, uh, algo que necesitamos tener mucho esa parte del entendimiento de lo que significa las relaciones interpersonales, lo que significa la vida espiritual y lo que significa una relación con Dios. Así que después en el texto 44, Sutta Goswami está mencionando cómo, perdón,
Krishna estaba escuchando todo eso, ¿no? Todo eso que la reina Kunti estaba hablando, y acá se mencionan palabras selectas, ¿no? Ahí está esta cuestión de la poesía, que la reina Kunti eh, tenía ese sentimiento, tenía esa claridad de poder expresar hacia Krishna elementos poéticos, teniendo en cuenta también la filosofía misma. Así que Krishna, se dice que él con una sonrisa, ¿no? Se dice que es una sonrisa tan hechicera, pues, no sé, que tal vez hubiese sido mejor la traducción en español, algo así como encantadora, ¿no? ¿Se entiende la idea de esta sonrisa hechicera? También dentro de, seguramente hemos escuchado muchas canciones y poesía que habla acerca de este aspecto que alguien hechiza a otra persona. Así que analizando un poco esta situación de palabras selectas, realmente no es algo tan a la ligera que se puede tomar. Kala Padai. Pada en sánscrito significa un paso, ¿no? Entonces hay algunos versos que dicen pade, eso significa que uno va a ir, eh, que da el siguiente paso cuando uno está seguro de que está firme en el que ya está poniendo. Entonces, pada significa que lo está haciendo con mucho tiempo de seleccionar cada palabra. Y kala, bueno, hay diferentes palabras en sánscrito que son muy parecidas. Está esta de kala, otra que es kala, y hay otra que es kala. Bueno, pero en este caso, bueno, hay dos que son muy conocidas, que es el tiempo, y en este caso en realidad la palabra se refiere específicamente a eso, a palabras, así que Kala Padai significa palabras selectas, y Krishna también se le da un nombre en este sentido, en esta situación de escoger palabras muy adecuadas para glorificarlo. Y esto es Uttama Shloka. Shloka se refiere a versos muy selectos, ¿no? Uttama Shloka. Shloka es Uttama, se refiere a más allá de este mundo, es decir, más allá de poder expresar con elementos que hay en este mundo, sí que en realidad incluso esta misma frase de Uttama Shloka es una situación poética, porque Tama, generalmente nosotros lo entendemos como una de las características de la naturaleza que tiene que ver con la oscuridad. Pero estos pandits o estos literarios o estos filósofos de la cultura védica hacen una referencia poética, de hecho es una referencia poética de este mundo como Tama, refiriéndose a que este mundo es un mundo de obscuridad y de ignorancia. Ignorancia en el sentido espiritual, en el sentido de nuestra relación con Dios. Así que cuando se menciona Uttama Shloka, se refiere que la manera correcta de glorificar a Krishna, a la divinidad, es a través de desarrollar un sentimiento que está más allá de esta naturaleza material, de estos sentimientos materiales. Y ya para ir terminando, porque es algo que me gustaría que interactuáramos en este sentido. La reina Kunti es muy famoso que dentro del círculo de aquellos que estudian estas escrituras y que
¿cómo decirlo? Se trata de imitar a veces este sentimiento que la reina Kunti tiene o que está expresando a Krishna, pero que no se entiende de una manera adecuada. No estoy diciendo que yo lo entienda, pero a veces se malinterpreta en otro sentido, donde generalmente se entiende como una lamentación material, donde uno está expresando que sí, como yo estoy sufriendo, lo único que te puedo dar es mi sufrimiento. Y llévate todo eso. De hecho, si ustedes recuerdan, la reina Kunti dice, llévate todos estos sentimientos que yo tengo por mi familia, ¿no? Pero en realidad es otra cosa muy diferente, donde ella está entregando lo que en ese momento siente. Es muy diferente. Eso pareciera, es una línea muy delgada, donde tú básicamente, ¿no? Como, o tomas a Krishna como un psicólogo, ¿no? Como alguien donde vas y tiras todo lo que no te sirve, lo que te está haciendo daño. Y por otro lado es entender que mi relación con Dios es, sí, aunque tengo algo que no es lo muy adecuado, pero eso yo te lo estoy ofreciendo. Es una línea muy delgada en ese sentido. Así que la reina Kunti lo que está haciendo es que sí, yo lo único que tengo ahora es esto, lo que tú ves, mi familia, mis sentimientos, que no son puros, pero te los entrego. Y muchas veces se entiende desde la otra parte donde yo no me quiero hacer responsable de lo que estoy sintiendo, de lo que tengo, y por lo tanto mejor te lo entrego. ¿Por qué? Porque ya no quiero tener esta responsabilidad. Pero en realidad la reina Kunti está haciendo todo lo contrario. Ella es una persona que es un nivel muy avanzado en la vida espiritual y que ha entendido y se ha hecho responsable de cuidar a sus hijos, que es una historia muy larga, y no solamente a sus hijos, sino a toda esta dinastía. Y lo que está haciendo es entregar o está canalizando esas emociones para relacionar o acrecentar su relación con Dios. Así que, bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿No? Como decía un amigo, o entendieron todo o no entendieron nada. O más bien yo no pude expresar nada. Muchas gracias, Banamali. ¿Me escuchas? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, esa parte creo que bueno, es un tema muy interesante. Bueno, primero que nada, gracias por el acercamiento a la poesía, ¿no? También es muy, muy exquisito, te agradezco mucho, me encanta. Y sobre el último punto que mencionas, ¿no? Que es el punto filosófico de cortar los lazos que solicita la reina Kunti, y que sí, te doy también la razón. Lo entendemos de formas muy, ¿cómo se le puede llamar? Mochas, pequeñas partes. Sí. Generalmente cuando hacemos eso, tendemos a, bueno, sobre todo muchas personas que conozco que llegaron a conciencia de Krishna, de otras tradiciones, y llegan a ver este acercamiento, empiezan como a cortar relaciones con los padres o las familias, y decir, no, tú no eres mi padre, tú no eres mi madre, así, un poquito como a veces el Bhagavatam lo muestra. Sí. Sin embargo, vale la pena observar también cuál es el punto filosófico de hacer eso. O sea, no se trata de cortar en sí un lazo, sino más bien de establecer lazos espirituales, ¿no? De ampliar. De hecho, creo que estaba tratando de buscar el verso, pero no lo encontré. Pero en el comentario, Prabhupada explica que cortar lazos materiales significa ensanchar las relaciones, ¿no? O sea,
Exacto. Una persona dentro de las 4 divisiones sociales, un asistente, un obrero o un comerciante, un empresario o un político, un policía, cada uno de ellos es más importante que tenga sus relaciones más amplias, que no nada más esté acotado a mis relaciones, hablando del nepotismo, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, más gente tienes a tu cargo, más gente tienes bajo tu protección o bajo tu ala, como se dice por ahí. Es muy importante que tú realmente a todos los consideres, ¿no? A todos los consideres como parte de ti. Y en el Bhagavad Gita también se menciona mucho eso, ¿no? Que todos te consideren parte de ellos y que tú consideres a todos parte de ti. Y entre más se logra eso, si lo analizamos, no es tanto cortar las relaciones, sino establecer la verdadera relación que tenemos con ellos. Seguir siendo, no solo ser afectuoso con el padre, con la madre, con los hijos, sino con todas las personas que realmente tienen algo que depositan la fe, la confianza en una persona que tiene una cierta responsabilidad a nivel social, ¿no? Sí, muy cierto. Es la matriz sociolaboral que Krishna establece desde tiempo inmemorial. Gracias, Vanamali. No, a ti muchas gracias. Sí, tienes mucha razón. Sí, Prabhupada en ese texto habla acerca de esa parte, de las características de cada individuo, las características tanto psicológicas como de liderazgo. Y en ese sentido, claro, en nuestra situación psicológica, nosotros estamos muy metidos con la parte familiar, pero en realidad mucho tiene que ver con los aspectos que ya tenemos karmáticos. Sin embargo, Prabhupada ahí menciona que, en uno de esos textos menciona que él rompió con una regla, ¿no? Dentro de todo esto, porque él decía que en la India, que es de donde proviene todo esto, soy muy criticado por personas que son cercanas a mí, ¿no? Que practican también todo esto. Y dice, pero ellos no entienden que en realidad nosotros no, porque él mencionaba acerca de esto, todo este aspecto de la amplitud de las relaciones, ¿no? Del conocimiento. O sea, yo estoy siendo criticado porque piensan que estoy dándole este conocimiento a personas que no están capacitadas. Pero dice, nuestro trabajo es capacitar a esas personas para que aquellos que tal vez no tienen las características, que las tengan y que a su vez ellos puedan ampliar este rango o este espectro de apreciación hacia los demás en el sentido de lo que tú mencionabas, ¿no? Como de no solamente tener apreciación por las personas donde estamos cercanas, sino que mismo esta filosofía habla acerca de eso, ¿no? Del respeto hacia los otros seres, ese equilibrio tanto en el aspecto social, bueno, primero el equilibrio personal, después en el aspecto social, luego como parte de esta sociedad en general y parte de una cuestión universal. Y eso es lo que Prabhupada menciona, que en realidad las personas que estudian estos textos o toda esta literatura, lo que se busca es que expandan su apreciación de una manera universal, ¿no? Y a veces ocurre todo lo contrario. Y eso es porque es muy importante que nosotros tengamos guías. Es muy importante, realmente es muy importante que tengamos una guía. Es bastante importante, de hecho es algo primordial. Pues, si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Yo quería comentar algo acerca de esto que están mencionando. Es muy, muy interesante porque está muy unido justamente a lo que hemos mencionado en clases anteriores a base al apego. El apego que realmente debemos de desarrollar en el mundo material. Porque cuando entramos al movimiento,
teníamos que estar desapegados de muchas cosas y no alcanzábamos a captar cuál es el verdadero desapego y cuál es el verdadero apego. Entonces ahora que entendemos que uno puede amar a las personas sin ningún problema, y obviamente todo eso es una ofrenda al Señor Supremo. Se aplica muy bien en este caso porque la reina Kunti obviamente estaba haciendo una ofrenda al Señor Supremo por el amor que ella tenía tan desarrollado, tan puro, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en ese proceso tratando de entregarles a las personas este proceso de tal manera que ellos entiendan que lo único que significa es que tenemos que aprender a amar. Y esa parte de amar es aprender a saber cómo dirigir el apego y el desapego. Bueno, nada más quería hacer un comentario. Muchas gracias, Vanamali. Muy bonita clase. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Sí, realmente esa es la verdadera forma de desapego, ¿no? Saber amar. Hace un tiempo, en una charla con uno de nuestros maestros espirituales, le hacían esa pregunta porque estaba hablando acerca de la relación de matrimonio, ¿no? Y en esta relación de matrimonio, de hecho, Prabhupada, hablando en ese sentido de esta cuestión, o sea, que el brahmano, la persona intelectual, es el único que puede tomar sannyasi. Un sannyasi significa, él explica, si un sannyasi no es que está separándose, no está rompiendo relaciones amorosas, al contrario, está dando o está ampliando su rango de amor. Si solamente un brahmana, una persona que realmente ha entendido la filosofía, puede tomar eso. Los demás no. Y hablando en el sentido de lo que Prabhupada decía, de que todos los que estamos en este camino, estamos teniendo ese entrenamiento o eh, ese camino de enseñanza, de todos volvernos brahmanas en un sentido o de la clase intelectual en un sentido, porque tenemos nuestras características propias. Sin embargo, ahí Prabhupada decía esa parte que sannyasi significa ampliar tu rango universal de amor, ¿no? Y que no es fácil que todo el mundo lo hagamos porque generalmente estamos muy apegados a nuestro rango inmediato. Entonces, este maestro espiritual le están mencionando esa parte, ¿no? En algún momento de la vida uno retoma su independencia social para poder ampliar esa parte, es decir, que se espera que algunas personas, no todos, eh, los que tienen alguna tendencia a cuidar a otras personas, porque a veces eso se malentiende, ¿no? Si no solamente cuidas a tus personas inmediatas, sino que extiendes tanto que cuidas a muchos más. Así que una parte específicamente, él le preguntaban acerca de esto, de en qué momento uno puede tomar esa responsabilidad de la vida de renuncia. Y él decía, en el momento que aprendas a amar verdaderamente a tu pareja. Entonces eso fue como, pues, uno esperaría, cuando ya no sientas nada por la otra persona, cuando ya, ¿no? Uno siempre lo lleva en ese sentido, pero la respuesta de él era cuando realmente aprendas a amar a tu pareja y aprendas a amar a tu familia en ese momento, puedes ampliar ese rango de amor hacia los demás. Y sí, como muy, muy importante esa parte. En realidad ese es el sentido de desapego, ¿no? La amplitud de nuestro rango de aprecio, de amor, de cuidado hacia los demás. Esa es la verdadera renunciación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Menos que esto puede durar muchas horas hablando, porque tampoco quiero tocar tantas cosas, solo quiero centrarme en esa parte y bueno, si alguien tiene más, alguna pregunta
comentario. Yo tengo no sé si es duda. Muchas gracias, Vanamali. Estoy tratando como de integrar todo esto que estás exponiendo y junto con los comentarios de Srivas y la doctora Radhika. Pero a lo que voy es acerca del tema del apego y del desapego y el amor en torno a la familia. Porque es decir, nosotros podemos entenderlo, pero al momento de aplicarlo, bueno, yo lo estoy viviendo ahorita, por ejemplo, en el tema de mi abuelita, y también es como un tema del apego físico, por el tema de que ella está enferma, ya, o sea, como que ya está dando todo a que pues va a partir, va a dejar su cuerpo, pero cognitivamente lo entiendo, leo y digo, sí, está bien, pero ya el momento como de quererlo aterrizar, es como un choque de emociones. Entonces, entre esto, ¿tú qué más que recomiendas? ¿Cómo lo sugieres vivir? O sea, como de qué manera podemos objetivamente concretarlo en nuestra vida. Sí. Una pregunta que podríamos tomar horas así, pero sí, es muy diferente. Igual, si la doctora Radhika nos ayuda, si quiere ella comentar algo, porque ella tiene mucha experiencia en ese campo, si ella quiere decir algo, después yo también me gustaría comentar algo, y también si Srivas quiere decir algo. Es un tema realmente muy, muy bueno. Me gustaría, no entendí específicamente lo que estaba diciendo Olivia. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí. ¿Vanamali o yo? No, si quieres repítelo tú, repítelo tú. Sí. Comentario. Entonces, solamente capté una parte y ya me perdí porque ya no supe a lo que realmente tú querías. Sí. Como que toqué varios puntos. Uno, o sea, retomó mucho la parte de esta cuestión, de mi abuelita, del apego que sí llego a sentir, pero también de esta parte que mencionaban Amalia acerca de que al momento en que amamos podemos expandir nuestro amor, pero también tenemos como esta separación, o bueno, no separación, es que no sé cómo llamarlo, como este desapego que llamaba Vanamali, pero para mí se me hace como en torno a o sea, la inteligencia sí podemos decir, bueno, lo entendemos, pero al momento de ya ponerlo en práctica, considero que es un proceso pues muy, muy difícil, pero ante eso, ¿qué recomendaciones o qué sugerencias dan? La primera parte de esto que estás tú diciendo, el verdadero desapego es aprender a amar. Cuando hablamos de apego a alguna circunstancia material, entonces pensamos a un objeto que me satisface, obviamente tiene una connotación en la que hay algo de egoísmo porque es algo que te satisface a ti, pero cuando es algo que tú amas, que quieres servir, por ejemplo, si hablamos de tu abuelita, de tu familia, y que quieren darte algo para que tú seas la mejor, para que seas feliz en tu vida, para que tu futuro sea mejor, pues nos damos cuenta que tu familia te ama. Sin embargo, cuando uno no siente esa parte, porque no siempre sentimos esa parte del amor de la familia, de nuestros padres, tan es así que nos alejamos de ellos porque pensamos que impiden nuestros logros, nuestra manera de pensar, porque no tenemos la capacidad intelectual de entender lo que significa el verdadero amor y apego que debemos de sentir por alguien, ¿verdad? Que realmente tiene un beneficio para nosotros, pero que no lo entendemos. Esa parte, ¿verdad? Es un amor inmaduro, es una parte de apego en la que solamente estamos pensando en nosotros mismos. Porque cuando se habla en el Bhagavad Gita, cuando Srila Prabhupada habla de lo que significa el apego, ¿verdad? El apego material va a ser negativo si no lo hacemos como una ofrenda al Señor Supremo. Esa es la primera parte. El apego a la familia significa entender que la familia te quiere o no te quiere lo mejor para ti. Si no entiendes eso,
entonces no has entendido lo que significa el verdadero amor, porque lo que tú recibas, si no lo maduras de una manera positiva, no vas a saber cómo darlo a la siguiente generación, a tu esposo, a tus hijos, vas a estar luchando porque no te dejan, porque te estorban. Entonces es importante entender que en el mundo material siempre va a haber varias situaciones que no siempre van a estar de acuerdo contigo, ni tú de acuerdo con esas situaciones. Sin embargo, nunca deja uno de aprender con todas las situaciones que le envía uno Krishna, que se las envía uno Krishna por medio del karma, kala, o sea, para que entendamos cómo realmente podemos caminar en esta senda y llegar a Él, porque no vamos a llegar a Él si no desarrollamos el verdadero amor, el verdadero apego y el verdadero desapego de las cosas que realmente no nos ayudan a entregarnos al Señor Supremo, a entregarnos a Dios. Por eso es importante entender lo que significa esa plataforma de apego y hacia dónde la queremos dirigir y hacia dónde Krishna nos está dando las pruebas para que lo logremos. Bueno, hasta ahí, eso es. ¿Y la otra parte que tú querías saber cuál era? ¿O quieres que comente Prabhu Manamali o alguna otra persona para... ¿Qué piensan? Ya, pues en ese sentido sí me queda más claro, sobre todo como este entendimiento del como ir viviendo, pero siempre como dirigiendo este apego, pero hacia Krishna. Pero creo que ya al momento, y era lo que les decía, que al momento de quererlo ya poner en práctica, como que ahí es donde hace el corto entre las emociones y la razón, o sea, la parte de decir, no, pues esto es lo que debe de ser, pero el sentimiento ahí existe, o sea, ahí queda como ese sentimiento de separación. Sí, porque en algún momento el Señor Supremo le refiere a su discípulo, Arjuna, le refiere ahí en la batalla de Kurukshetra que definitivamente si uno se apega a los deberes y a las reglas y no nos permitimos dar lo mejor que tenemos para servir a los demás, eso nos va a detener en el avance espiritual, nos va a detener, porque estamos pensando que obviamente tengo que hacer las cosas de tal manera que sean perfectas. Todas las personas que luchamos por ser muy perfeccionistas, sin dar lo que tenemos realmente internamente para servir a los demás, si no pensamos en servir a los demás sirviendo hacia Krishna, entonces obviamente estamos amarrados a una circunstancia en la que no tan fácilmente podemos amar. Y entonces siempre estaremos luchando de que no, yo me voy a separar de esta persona porque no funciona en mi vida, me voy a separar de esta porque tampoco funciona, porque no aprendemos a convivir con esa persona, una parte muy importante en nuestra vida, aprender a entender a esa persona, a mis padres, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. ¿Por qué? Porque me estorban, porque no me dejan hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso que es la perfección. Y la vida material, la perfección de la vida material es aprender a servir a los demás. Y no siempre es de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, sino a lo que los demás necesitan. Por eso se recomienda muchas veces leer el libro de Comunicación No Violenta de Marshall Rosenberg, que yo siempre lo recomiendo, porque uno aprende a observarse internamente a sí mismo, cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo quiero lograr dentro de mí. Entonces aprendes a observar a las demás personas y entonces también aprenderás a ver que ellos tienen otras necesidades que probablemente son muy diferentes a las tuyas y que a la larga, ¿verdad? Esas necesidades de los demás, si tú tratas de ayudarles, también te satisfacen porque aprendes a amar. Pero si solamente uno dice, es que yo tengo que aprender, como dice la psicología, primero me debo de amar a mí mismo. Si aprenderte a amar a ti mismo es que te conoces, te observas, sabes qué es lo que quieres y qué es lo que quieres lograr de los demás. Sin embargo, cuando solamente tienes esa parte y no tienes la otra parte de aprender a servir a los demás,
porque no los conoces, entonces siempre estarás criticando a los demás, porque no sabes cómo realmente ellos han venido a este mundo a enseñarte algo. Y puede ser desde un niño muy pequeño hasta un adulto, que puede ser tu abuelita, tus padres, tus amigos, o no enseñarte nada, pero tienes que aprender primero a saber, a observarte a ti misma qué es lo que quieres. Te invito a que leas ese libro, te va a ayudar bastante a saber realmente cómo desarrollar el verdadero amor, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias y me queda mucho más clara esta duda y esto que tengo, pero lo seguiré reflexionando. Muchas gracias. Para servirte, Lili, que estés muy bien. Gracias. Bueno, tengo ahí... Bueno, Sirivas, por favor, si quieres. Muchas gracias. Quisiera nada más, voy a tratar de hacerlo rápido, sumar un poquito a lo que menciona mi mamá. Hay un punto clave, ¿verdad? Que creo que es muy importante apuntar. El sufrimiento que nosotros sentimos generalmente por el afecto que tenemos por las personas cercanas y sobre todo cuando vamos a perderlas. Al final tiene que ver siempre con la sensación de descontrol, que perdemos control en el sentido de que yo quiero que esté más conmigo, ¿no? O sea, tenemos ese aferrarnos a tener más tiempo a nuestros seres queridos cerca. Y eso causa, pues, ansiedad, desesperación a veces, y desesperanza, ¿no? Esa palabra, ¿no? Donde uno pierde esperanza. Y es cuando la gente generalmente se refugia también en Dios, en Krishna. Lo que quiero mencionar es, de cierta forma, que hablar de desapego, ¿verdad?, no quiere decir hablar de dejar de amar, ¿no? O sea, sino al contrario, sino empezar a presentar, y lo que quiero decir es que el apego generalmente, apego en su forma más esencial, hay dos apegos en el mundo. Más bien es un solo apego, y es el apego al control, ¿no? Y ese apego al control es lo que nos trae toda esa ansiedad, ¿no? Cuando vemos que ya no soy capaz de obtener algo o de conservar algo particularmente, ¿no? Cuando ya no tengo el poder para conservar algo que yo considero que es muy bueno y que no quiero que se vaya, no quiero que se pierda. Sin embargo, la naturaleza de este mundo siempre es que todo se va a perder, ¿no? Y apego significa apegarnos a ese control. Pero cuando mostramos, bueno, y otra cosa muy importante, los sentimientos, las emociones, también es eso, ¿no? No tenemos control sobre sentimientos y emociones. Cuando alguien muy cercano a nosotros, estamos viendo que está cerca su partida, sobre todo en ese proceso que estás viviendo, Libby, creo que es, si tú estás viviendo que es algo que ya viene cercano, ¿no? A veces llega de sopetón, cuando perdemos a alguien por un accidente, pero así es como que es otro duelo particular. Pero el duelo que estás llevando, Libby, es especial porque tú estás viendo que algo está por irse y no podemos hacer nada, no puedes hacer nada. Entonces, tomando lo que menciona Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no?, cuando él una y otra vez menciona Raga Dvesha, ¿no?, Raga Dvesha Vimuktaishtu, ¿no?, liberarte del gusto y aversión, del apego y aversión, ¿no? Básicamente se refiere a eso, ¿no?, que nos aferramos al gusto por el control y la aversión al descontrol, ¿no? Pero si tú lo vives con gratitud, que al final de eso se trata la vida,
que tuviste algo, y eso no solamente es con alguien, un ser querido, a veces puede ser hasta con objetos inanimados, ¿no? Como la computadora, como el coche, como algo que tienes, que cuando tú lo ves perdido, que ay, chocó y fue pérdida total el coche, o mi computadora se descompuso y uno entra en ansiedad porque, híjoles, ya necesito otra, ¿no? O uno se aferra, que no, yo no quiero que se pierda. Pero todos ellos, incluso el cuerpo de un ser muy querido, también es temporal, ¿no? Entonces, de cierta forma, aprender a ver con gratitud todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa por esta vida, incluso nuestro cuerpo y nuestras emociones, ¿no? Realmente, cuando Krishna menciona, dice que uno no debe de estar bajo el control de ese apego y esa aversión, de esas emociones que pasan por nosotros, que también son temporales, ¿no? Porque el problema de todo esto es que nos aferramos a que, no, es que yo quiero seguir teniendo esta sensación de tener a mi mamá, quiero tenerla aquí cerquita, no quiero ser, pero todas esas sensaciones son temporales, y de alguna manera, cuando uno se desapega de ese control, ¿verdad? Uno puede vivir, o sea, porque conciencia de Krishna no se trata de no sentir. A veces uno dice, yo quiero dejar de sentir esta congoja, este dolor, esta ansiedad, ¿no? Porque no puedo controlarla, y exactamente es lo que Krishna nos instruye, ¿no? Necesitamos buscar la manera de posicionarnos por encima de esas emociones, pero vivirlas plenamente. Para poder vivirlas plenamente, ¿okay? Y poder agradecer, ¿no? La gratitud creo que es la base de todo este asunto, y creo que es una de las prácticas que nos puede elevar más en conciencia de Krishna, ¿no? Porque todo lo que tenemos, de una u otra manera, podemos verlo para nuestra gratificación, nuestros sentidos lo ven, pero si nosotros logramos posicionarnos por encima y decir, esto lo tengo ahora, pero posiblemente lo pierda, pero eso no quiere decir que estoy perdiendo a mi abuelita, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella sigue estando, ella es eterna, ella simplemente, a lo mejor, como decía mi madre, ahorita ella ya quiere otro cuerpo, ya le hace falta algo nuevo, donde pueda hacer más servicio, pueda tener más vigor, más energía, para seguir sirviendo a Krishna, para seguir sirviendo a Dios. Entonces, en ese sentido, uno puede aprender a ver con mucha gratitud y mucho más amor, ¿no?, las personas que pasan por nuestra vida, ¿no? Y no solamente las familias, ¿no? Digo, yo con parejas, con amigos, ¿no? O sea, también los amigos, yo a veces recuerdo a mis amigos que tenía y digo, ¿por qué ya no están en mi vida, no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que sucedió, no? Que se rompió la relación y no se pueden recuperar, ¿no? Pero las relaciones espirituales, esas no son inmutables, ¿no? El amor siempre puede estar ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante refugiarnos en ese objeto trascendental, en esa persona trascendental, más allá de la materia. Por eso Krishna nos insiste tanto, ¿no? Desapegarnos, liberarnos del apego, de la aversión, no dejar que nos controle, porque entonces terminamos haciendo locuras, incluso hasta peleándonos con Dios. No es que la gente que dice, no es que yo le oré tanto que no se lo llevara, que no sé esto, mucha gente que habla de eso, ¿no? Pero no me hizo caso, entonces no existe Dios, ¿no? ¿No? Pero este mundo es así. Imagínense a los Pándavas, que sus 5 hijos murieron, ¿no? Y con Dios ahí a un ladito, ¿no? O sea, Dios no actúa, no viene a detener completamente nada de eso. Este mundo es temporal, ¿no? Necesitamos recuperar nuestras relaciones eternas, recuperar nuestras posesiones eternas, recuperar nuestra identidad eterna. Y bueno, ya me explayé mucho. Gracias. Un abrazo, Libby. No. Gracias, Rivas. En realidad, muchas gracias. Sí.
Yo solamente quiero decir algo, ya todo lo dijeron todo porque tenía algunas ideas, pero ya fueron expresadas también. Sí, a mí me ha tocado hablar con personas que tienen la misma situación y pues hago referencia a algunos puntos que mencionaron los que hablaron anteriormente, pero hay un análisis que nosotros podemos, ¿no?, realizar para poder entender un poco esa parte, que es una de las cosas que generalmente nos arrepentimos o nos causan sentimientos que no pudimos dar a esa persona lo que queríamos, ¿no? Generalmente siempre ocurre eso. Esa es como una preocupación que uno tiene. ¿Y por qué? Porque realmente no sabemos cómo hacerlo. En ese sentido, pues ya Srivas y la doctora Radhika nos explicaron este entendimiento, ¿no?, de qué es lo más importante. Ahora nosotros podemos poner en práctica algo muy bueno, entender cuál es la característica, una de las características importantes del amor. Bueno, yo veo que la principal es esto del servicio. Servicio significa dar algo. O sea, servicio no implica una situación meramente de una actividad, sino implica dar algo. Eso es servicio. Entonces, así empieza el amor con nuestras familias, hablando en este sentido muy concreto de la familia. Así que lo que podemos dar, o sea, si lo más importante que podemos hacer es dar, y todo viene encaminado, ¿sí?, ¿no? Tu abuela dio herramientas a tu madre para que ella tuviera la capacidad de poder educar a alguien, en este caso tú, ¿no? Así ese camino de dar, y cómo nosotros podemos retribuir a aquellas personas, pues dar, pero dar también herramientas, ¿no? En este caso, herramienta significa una situación de hacer lo posible para que la otra persona recorra su camino de la manera más adecuada. Y entender con lo que decía, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, ¿no?, como en el caso de que el cuerpo se está deteriorando, e incluso hay cosas que van a ocurrir de manera natural, pero lo que sí podemos hacer para sentirnos plenos y sentir que realmente tuvimos ese intercambio es dar esas herramientas. Así que ahora a ti y a tu mamá les toca dar esa parte, esa contribución de amor a ella, de facilitarle ese camino que ella está siguiendo. Porque tú estás ahora, tú lo que has recorrido y lo que ha recorrido tu mamá son las herramientas que ella les dio. Ahora, en esta posición, les toca cambiar esa parte y hacer que ella tenga las herramientas posibles para dar el siguiente paso. Esa sensación de dar lo que uno tiene, y en este caso ustedes tienen algo muy importante, que es todo este conocimiento de Prabhupada que nos ha dejado específicamente para eso, para prepararnos para ese siguiente paso, pero no solamente de manera individual, sino también de dar herramientas a los demás para poder seguir con nuestro camino. Porque así no vamos a tener ni un momento de arrepentimiento, es decir, debemos de dar tiempo, debemos dar cariño, debemos de hablar acerca de lo que va a ocurrir en ese momento, ¿no? Así que simplemente eso, dar es como decía Srivas, la gratitud. La gratitud nace de esa parte del amor, de querer, y la manera de ser lo más agradecido posible es dar, ¿no? Dar a alguien que ya nos dio, ella ya cumplió con esa parte del crecimiento, en este caso de tu familia. Ahora te corresponde darle a ella lo más que puedas para que no tengas ninguna situación después de querer regresar el tiempo como a muchos ocurre, ¿no? Y alguien por ahí tiene levantada la mano, no sé quién fue primero. ¿Yo? ¿Cintia? Ah,
Cintia, ¿sí puedo comentar? Por favor, sí. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que estoy aprendiendo y me están mostrando. Hace unos, creo, meses, Shrivas nos dio una plática y precisamente hablábamos de eso, ¿no? Yo, bueno, mi hermano dejó el cuerpo por el tema del COVID. Fue algo muy doloroso para todos porque pues no nos los esperábamos, fue muy rápido, fueron 10 días y bueno, nosotros no vimos nada, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que en ese tiempo mi mente y mi corazón nada más estaba enfocada en que él pudiera trascender, ¿no? Que pudiera lograr llegar a su camino. Entonces yo me enfoqué en eso, me enfoqué en conectarme pues con Krishna, cantar el Mahamantra y ayudarle a él a que se pudiera desprender de esa necesidad de quedarse aquí sin que pues con preocupaciones, con dolores, no sé, yo estaba enfocada únicamente en que ya su deterioro de cuerpo estaba siendo drástico, ¿no? Entonces, pues yo estaba enfocada en eso, pero ya cuando pasó el tiempo, y te digo porque ayer me pasó, empecé a volver a ver la gente de mi trabajo y quieren abrazarte o quiere decirte cuánto lo siente. Y yo, pues realmente estaba como que en el momento que mi hermano ya estaba falleciendo, bueno, que estaba desprendiendo del cuerpo, cuando nos enteramos, pues yo sentí felicidad, la verdad. En ese momento yo sentí mucha felicidad, así una emoción de que ya pasaba a otro plano. Y ayer que empiezo a ver a las personas, empieza a llorar y llore y llore y llore. Me dio nostalgia, mucha nostalgia, y ahí es donde digo, bueno, ¿qué pasó, no? Porque en el momento de la oración, en el momento de estarle cantando el Mahamantra para que él no tuviera dudas, no tuviera preocupaciones, estuviera con mucho amor, ¿no? En su partida, ¿qué pasó conmigo ayer? Ahí es donde yo digo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta nostalgia? ¿Por qué a lo mejor volver a vivir ese momento ahora sí hizo que surgiera pues a lo mejor el dolor normal, ¿no? Que pudiera tener, porque yo en verdad yo no lloré en todo ese momento porque estaba enfocada en él, nada más en él y en sentirme conectada con la divinidad y que él lograra su camino. Entonces yo nada más quiero saber qué pasó ayer, porque sí lloré como niña. Sí. ¿Sí vas a comentar algo? Es que... Sí, Ser rápido. Es muy bonito lo que mencionas porque a fin de cuentas uno experimenta de cierta forma el cuerpo también tiene esos reflejos de la separación, ¿no? Realmente a lo mejor en el momento tú estabas conectada con él, pero tú lo tenías ahí todavía, ¿no? Estabas despidiéndote, sabías que no era para siempre, tenías conocimiento que habías recibido de los devotos, de Krishna. Pero eso no quiere decir, nuevamente vuelvo a lo del control, ¿no? Eso no quiere decir que cuando no esté, no vas a extrañarlo. Entonces es algo, pienso que es normal. Y es también ¿cómo se le puede llamar en español? Un sentimiento, una emoción que es muy, muy válida e incluso enriquecedora, ¿no? de la separación. Porque incluso los devotos, esa sensación que tienes en este momento de extrañarlo, de sentir ahora sí un poquito de ese dolor de que no está aquí contigo, puede ser equiparable también y debemos de transmutarlo y llevarlo a Krishna, porque eso es lo que pasa con Krishna, ¿no? Sentir esa separación de una pequeña parte de Krishna que es tu hermano, ¿no? Y eso creo que te permite
te permitiría experimentar también esa misma separación. Y también puedes entender un poquito cómo se siente Krishna. Claro. Krishna se siente separado de nosotros porque nosotros elegimos eso de separarnos de él. Entonces, bueno, solamente eso. Ojalá te sirva un poquito. Sí, es que en estos días era lo que te comenté en aquella clase que nos diste, que que estos momentos de la pandemia, ¿no? Muchas personas que tuvieron como yo esas partidas, ese, esa vivencia de no ver, porque no ves nada, no ves el cuerpo, no hablas con ellos, únicamente te dicen que sigue grave y que va a fallecer, pero no ves nada. Es más, yo lo vi en enero a mi hermano, nunca hablé con él y yo me despedí de él de manera espiritual, me conecté con él de manera espiritual y todo fue así, únicamente de corazón a corazón, de su alma a mi alma. Eso es todo. Y mucha gente está viviendo todo eso. Entonces, esa parte de que dijo, ay, estoy aprendiendo algo nuevo y me ha dejado un regalo hermoso de conectarme no con el cuerpo, sino con el alma, ¿no? Esa parte fue la que, bueno, para mí es un regalo, ¿no? Un regalo, un aprendizaje y de decir, hoy acabo de aprender algo tan valioso porque no vi el cuerpo de él, no escuché su voz, únicamente escuché la esencia del amor conectada con Krishna, con Dios. Es eso, ¿no? Felicidades, Cintia. Acabas de entender lo que es el desapego. Sí. A lo que se refiere con desapego. Es exactamente desapegarnos del cuerpo, ¿no? Pero el Sí, pues sí, afecto pues, sigue estando ahí. pues sí, qué hermosa enseñanza y la verdad para mí es un regalo. Duele, duele porque son muchas cosas, ¿no? Que te confunden, ¿no? Pero cuando llegas a ese punto tú dices, wow, gracias. Gracias a ustedes también. No, sí, muchas gracias. Sí, realmente eso es algo maravilloso, poder haber tenido ese regalo. Realmente sí, o sea, porque generalmente nosotros la situación más dolorosa de la muerte es ver cómo la otra persona, su cuerpo se está deteriorando y quedan todo eso ahí, ¿no? Pero ¿sabes? Tú tuviste la fortuna de no pasar por toda esa situación y de recordar la parte importante, ¿no? Como decía Srivas, esa es la manera de poder, y yo creo que es una de las más fáciles, ¿no? En ese sentido, tal vez todo lo demás, ¿no? Que ocurre después, porque nosotros también, uno de nuestros maestros se llama Bhaktitirtha Swami y él dice que nosotros siempre debemos de tener un momento de catarsis en todas las cosas, tanto en la cuestión de la felicidad como en situaciones de aflicción. Es muy sano hacerlo para poder liberar todo eso que está ahí, ¿no? Finalmente, la situación de desapegarnos de alguien o de la pérdida de algo no viene en el momento, sino viene con el tiempo. Y nosotros tenemos que darnos ese tiempo para esa catarsis o esa situación de sufrimiento para sacar todo eso y o esa situación de sufrimiento y tener la parte que es el cariño, el amor que nosotros teníamos hacia esa persona. Entonces Gina por ahí tiene la mano levantada. Sí, muchísimas gracias. Pues antes que nada, igual, agradecer muchísimo a todos ustedes por su enorme conocimiento y compartirlo con nosotros. Y bueno, así muy, muy brevemente quisiera comentarles que en este año igual yo perdí a mi papá, pero fue algo bien increíble porque cuando empezó toda esta situación y pues en ese momento yo también me jubilé y fueron muchísimos cambios. Mi deseo más grande de llegar a concluir con ese ciclo laboral, pues era ya como dedicarme más a lo que es la conciencia de Krishna, porque yo lo anhelaba desde hace mucho tiempo.
Y realmente, pues, por muchas veces por el trabajo lo pospuse un poco, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé yo a adentrarme más hacia la conciencia, fue algo bien increíble al adquirir más conocimiento, al sentir más a Krishna, entregarme más hacia los santos nombres. Cuando sucede ese momento de mi papá, que él de alguna forma ya estaba enfermo, él tenía insuficiencia renal, entonces es una enfermedad terminal. Entonces, de alguna forma, cuando llega eso, bueno, yo no tenía así como que muy buena relación con él, ¿no? Entonces, cuando llega esa situación, de repente se vino muchísimas cosas que de agradecimiento, más que de sufrir, más que de a lo mejor renegar algo en algún momento por la relación que no pude llegar a tener con él. No, vi tantas cosas, se revelaron muchísimas cosas y acabé, y en este momento todavía lo siento a él que fue un gurú para mí. Entonces, aprendí demasiado, aprendí mucho y yo le agradezco mucho a él, y obviamente a Krishna por habérmelo pues dado y que él haya sido mi papá, ¿no? Entonces, es algo bien increíble cuando tú empiezas a experimentar todas esas cosas del desapego y lo transformas en amor hacia agradecimiento, ¿no? O sea, porque finalmente todos esperamos, pues sí, o sea, no estar, o sea, lo que yo entendí es que el apego sí es sufrimiento. Entonces, ahora pues no hay día que no piense en él y me acuerde y piense en las cosas lindas y maravillosas que me dejó a mí y sobre todo a mi hijo, ¿no? Tengo un hijito de 11 años, pero mi hijo sí, siempre lo recuerda con mucho cariño, pero mi hijo no sufre. O sea, lo más increíble de eso y que me enseñó mi hijo es que él no sufre, lo recuerda con mucho amor y mucho cariño y yo la verdad me quedo con eso. Entonces, me da mucha emoción el poder decirlo y compartirlo, porque la verdad es que nunca pensé experimentar esto, esta parte del desapego y esta parte de, obviamente siento que me falta mucho porque pues todavía tengo a mí mismo, muchos familiares, ¿no? Hasta nuestro propio cuerpo, ¿no? Que va envejeciendo, que de repente se enferma, ¿no? O se te olvidan las cosas. Yo creo que esa parte es una sensación muy, pues, desagradable de que de repente no te acuerdas de cosas o de algún texto, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo es posible? O sea, y lo acabo de ver, ¿no? ¿Dónde lo leí? Es que yo lo leí y estás buscando, es que no lo encuentras. Pero afortunadamente y por la misericordia de Krishna, tenemos toda esta asociación con ustedes. Bueno, voy a prender un poquito la cámara para que me vean, pero es la maravillosa relación que tenemos con todos ustedes y con toda la cultura védica, las escrituras, que nos hacen de repente es una comunicación constante con Krishna, que de repente él te lo manda y te lo pone. Bueno, no te acuerdas, es esto, ¿no? Y quieres recordar este pasatiempo, bueno, aquí está. Entonces es algo bien increíble y misericordioso cuando de repente empezamos a ver todo en Krishna, hasta a personas. También quería comentarles eso. O sea, por ejemplo, esa parte del desapego también o del amor es cuando no nada más amas a tus familiares, ¿no? Empiezas como que a amar a las demás personas, ¿no? Y verlas como parte y proporción de Krishna, ¿no? Entonces, y valorar las cosas materiales, ¿no? Aunque sea una taza, aunque sea, ¿no? Porque dices, bueno, puedo tomar una bebida aquí, ¿no? Entonces, y es cuando te das cuenta que todo es de Krishna, ¿no? Entonces, eso es lo más lindo de todo. Yo tuve una experiencia maravillosa, yo se las quiero compartir y muchas gracias por este hermoso, pues, tema, tu clase, Banamali, yo los respeto mucho y los admiro mucho a todos, gracias. Y bueno, pues es todo, ¿no? Muchas gracias por escucharme a todos, Hare Krishna. Muchas gracias a ti, Jimmy. Muchas gracias por compartir Realmente, o sea, nosotros podemos hablar de filosofía, podemos hablar, pero estos son los momentos importantes, ¿no? De todo esto. El cómo escuchar a alguien que a través de lo que Prabhupada nos dejó, tomamos mucho alivio en esa parte, ¿no? Sí, muchísimas gracias. De verdad. Es muy importante toda esta situación sí, de entender que
el amor, como mencionaban al principio, y que también mencionaba Srivas, es esta amplitud, ¿no? del rango. Entendiendo también que nuestra familia es parte, ¿no? Es parte de eso, pero viéndola desde el otro aspecto, como Cintia nos platicaba, ¿no? Porque es esa oportunidad de ver las cosas no desde un aspecto físico, sí, pues es natural, eso ya es natural verlo así, pero esa oportunidad, realmente es una oportunidad muy grande de verlo desde la otra parte, ¿no? Como el análisis que hacíamos con la reina Kunti, de los sentimientos que tal vez externamente ella estaba expresando, pero atrás de eso había todo un aprendizaje, ¿no? Y qué es lo que ustedes están manifestando ahora. No es fácil, realmente ese es el verdadero propósito de todo esto, de escuchar a Prabhupada, de escuchar a Krishna en la Bhagavad Gita. De hecho, la relación que uno tiene con el Srimad Bhagavatam es esto. Nosotros podemos estudiar muchísimo, pero todo esto, todas estas lecciones, escuchar a los demás de la relación que tienen con las escrituras, estás viviendo el Srimad Bhagavatam. Y bueno, yo les quiero agradecer en realidad a ustedes por compartir todo esto, ¿no? Como parte de una familia. Eso es porque no expresamos todas estas cosas a alguien más que a los que apreciamos. Y yo les agradezco muchísimo por permitir tomar esa parte de ustedes para también ponerla en mi vida. Y muchísimas gracias. Ay, gracias a ti. Aparte, mira, yo creo que también tenemos otro regalo, ¿no? Que no nos estamos viendo de frente, de persona a persona, nada más por medio de un Zoom. Y eso también lo vuelve también muy valioso, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Porque siempre estamos cercanos, vamos al templo, estamos en Krishna West, hacemos servicio, estamos moviéndonos, pero aquí nos está uniendo el alma, la intención, Krishna, ¿no? Nuestro principal objetivo, ¿no? Estar en unidad, ¿no? Estamos en unidad de alma en alma, porque nada más el teléfono es lo único, bueno, yo envío el teléfono, ¿no? Es lo único que tengo para estarme en conexión con ustedes. Entonces también esta es una enseñanza, bueno, yo así lo veo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quedó por ahí con algún comentario, algún, sí, ¿no? Para ir cerrando. Yo solamente me quedé con esta parte de mucha gratitud a todos. Creo que de cierta manera también con sus experiencias, Cintia y Gina, me ayudaron a entender también Nikki como todo este proceso. Muchísimas gracias también a la doctora Radhika, a Srivas y pues a ti, Vanamali, por permitirnos esta oportunidad, darnos esta oportunidad de toda esta clase, que se desarrollara este tema que a todas nos logró poder compartir. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Banal. Gracias. Muchas gracias. Todos, un abrazo. Que estén muy Muchas bien. gracias, muchas gracias. Que tengan Hare excelente. Krishna. Hare Krishna. Linda Doctora, muchas mañana, Hare gracias. Krishna. Lindo Hare fin de semana, Krishna. nos vemos pronto. Gracias, Hare Un Krishna. abrazo a todos y a todas. Gracias, Haribol. Un placer siempre Hare. compartir. Nos Gracias. vemos pronto. Gracias.